Hola, ¿me escucháis? Hola. Sí, súper. Resume No, recording, porque ahí ahí está estoy. grabando. Ah, ya, Ya, bueno, perfecto. ya, bacán. Ahí le Gracias. echo un test de suerte. Ya. Bien, como les comentaba, el título inicial iba a ser Geología Ambiental, efectivamente, que es el grueso de la charla, pero también temas de mitigación. Le estuve dando una vuelta y creo que este es el título más adecuado, pero igual vamos a tocar temas de mitigación, formas y algunas opciones que tenemos para evitar lo que es algún tipo de desastre ambiental. Entonces, el título, como les comento, Geoquímica Ambiental, conceptos generales y estabilidad química de instalaciones, más que de faenas mineras, de instalaciones mineras. Van a ver a continuación que es inevitable, estamos en Chile, en Sudamérica, un país minero, muchos focos se ponen, o sea, tenemos los ojos puestos también en la minería. Puede ser que haya gente que no le gusta, gente que le guste más, menos, pero es una realidad. Respecto al PIB en Chile es bastante alto, que proviene de la minería, por lo tanto, la mayoría de los pasivos ambientales repercuten en estos grandes proyectos que son bastante gigantes desde el punto de vista tanto económico como ambiental, por lo tanto, la charla va un poquito a ese enfoque. Y efectivamente, nosotros como hidrogeólogos, luego de titularnos, ya trabajamos un poco en función de esto, querámoslo o no, un poquito la minería es la que nos da un poquito de, ahí de dulce y de gras. Bien, a ver si puedo poner el puntero. Sí. Ok, vamos. Primero que todo, bueno, ay, no sé cómo sacar esto ahora, pero bueno, primero que todo, hablarle un poquito de lo que hace mi empresa. Mi empresa es una empresa de consultoría medioambiental. Estamos diversificados en varios países, como pueden ver aquí. Y como les decía, tenemos distintos tipos de mercado. Está el oil and gas, ¿cierto? Con un 2%, un poquito menos. Sostenibilidad también 6%. Agua, que sería todo lo que es abastecimiento, plantas, encontrar los mejores acuíferos para etcétera, para municipios, estado, etcétera, un 13%. Un 30% de nuclear, y aquí me detengo brevemente, esto está sobre todo en Europa, la energía nuclear se usa bastante, aunque aquí en Chile no se sabe mucho, pero la energía nuclear genera residuos nucleares, al igual que la minería genera residuos mineros. Los residuos nucleares hay que meterlos en algún sitio, y por lo tanto lo que nosotros hacemos es buscar los sitios más idóneos, una roca compacta, por ejemplo, un granito, ¿cierto? Bien ahí, bien adecuado para almacenar todo este tipo de residuos, ¿ok? Entonces, tiene mucho de química, tiene mucho de física, mucho de geología, por lo tanto, nuestros colegas en España, específicamente, tienen distintos clientes, sobre todo en Suecia, en Rusia, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso quiere decir nuclear. Y, retomando lo que estábamos hablando, un 51%, por lo tanto, la mayoría de nuestros proyectos son mineros. Es ahí el enfoque que le quiero dar a esta charla también, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué temas vamos a ver? Como dije, la geoquímica y sus fundamentos y principios. Vamos a tocar un poquito el marco legislativo actual porque nos va a dar a entender la importancia del por qué estudiar la geoquímica, ¿cierto? Sobre todo ambiental. Tipos de instalaciones mineras. Como les dije, vamos a tener un enfoque bien minero. Las instalaciones nos van a ser nuestros pasivos ambientales prácticamente, por lo tanto, ¿por qué los estudiamos y qué tipo de procesos existen en ellos? Vamos a caracterizar, como todo, a nivel conceptual, lo que es, por un lado, el drenaje ácido de roca o drenaje ácido minero, por las siglas, drenaje ácido de roca o DAM, drenaje ácido minero, pero también otro tipo de geoquímica, no solo lo que es el drenaje ácido, el drenaje alcalino proveniente de las minas, sino que también algunas cosas que también hemos hecho en otros tipos de proyectos. Para predecir todo esto, luego de haber caracterizado todos estos materiales que se encuentran en la intemperie o en contacto con la atmósfera, nosotros hacemos algún tipo de modelación, sobre todo de transporte de flujo de agua y también transporte reactivo o ya un modelo geoquímico para predecir a futuro distintas calidades de agua, distintos procesos, qué le pasa al sólido, cuánto mineral precipita, etcétera. Y en función de eso ya podemos tomar medidas para prevenir y mitigar, ¿cierto? Lo que es el drenaje ácido o el drenaje alcalino. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, de esto se va a tratar la charla y vamos ahí. Para entender desde un inicio y de forma introductoria, hay que saber lo que es la geoquímica, ¿cierto? Yo creo que sea bien dinámico esto, entonces puse algo de animación, o sea, no de animación, sino que algo de imagen, etcétera, pero
Básicamente, como ustedes ya muy bien lo saben, imagino que si van en quinto por ahí, han tenido ya el ramo, es una ciencia, la geoquímica, que usa la herramienta de la química, ¿cierto? De los elementos, de la corteza, etcétera, para resolver distintos problemas geológicos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué se hace? Mediante distintos comportamientos de elementos químicos, ¿cierto? O ya de minerales, se busca comprender los distintos procesos de la Tierra y de sus principales sistemas. ¿Bien? Últimamente se ha venido consagrando, entendimos que si sabemos la química inicial o el origen de, por ejemplo, de los meteoritos, de las capas de la Tierra, podemos entender todos los otros procesos involucrados, por lo tanto, es una herramienta muy útil para usar. ¿Bien? Específicamente, ¿cuáles son las principales contribuciones? Bueno, está saber la escala de tiempo, ¿cierto? Los mapitas, esto que ustedes se lo saben muy bien, la composición de las capas de la Tierra, sobre todo la convención mantélica, el reciclaje de material, etcétera. Conocer el clima del pasado, también va muy de la mano con los isótopos, trabajo de isotopía, que nos permiten entender el pasado para comprender el presente y sobre todo el futuro. Y por sobre todo, todo lo que tenga que ver con la formación de yacimientos minerales, y ahí entramos a lo que es la minería. Voy a prender un poquito la luz. Ya. Entonces, dicho esto, la minería también tiene grande importancia ya ahora enfocándolo a lo que es la industria minera, porque vamos a hablar de yacimientos mineros, ¿cierto? Como mínimo, la comprensión de la génesis de los yacimientos, la exploración de los minerales, exploración metalurgia del proceso de obtención de los minerales, todo tiene que ver con la geoquímica en la industria minera. Pero por sobre todo, y el enfoque que le vamos a dar hoy, es a través de los estudios geoambientales. Cómo la mineralogía, ya sacada de su equilibrio termodinámico, que en este caso aquí tenemos un rajo, y todo este material antes estaba en un equilibrio termodinámico, se procesa y se va a depositar a la intemperie, ¿cierto? O sea, en equilibrio con la atmósfera y por lo tanto en función de los agentes oxidantes, etcétera. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a afectar ese proceso a las distintas unidades ambientales o conceptos ambientales, como puede ser un acuífero, un río, una población, animales, etcétera? ¿Bien? Entonces aquí pongo esta imagen justamente porque los principales pasivos ambientales de la minería son la extracción del mineral y la depositación de los residuos. ¿Ok? Entonces, como les he dicho, a mi juicio y lo que me ha tocado vivir a mí, bajo mi experiencia, no, me atrevo a decir que un 80% de los proyectos que actualmente tenemos responde a lo que son los estudios de estabilidad química de instalaciones, por lo tanto, buscan entender lo que es el drenaje ácido de roca o drenaje ácido de mina, ¿vale? ¿Qué se hace? Se caracteriza mediante distintos ensayos que nos permiten conceptualizar el origen o la química inicial de las instalaciones para luego prevenir y mitigar posibles eh, drenajes ácidos, ¿ok? O alcalinos, ¿ok? Que no se nos olvide eso. Pueden haber drenajes ácidos como movilización de metales, pero también pueden haber drenajes alcalinos, eso quiere decir que un pH mayor a 7, ¿cierto? También con algunos plumas de sulfato o contenidos de sales importantes. ¿Bien? Con esto podemos hacer modelos conceptuales y posteriormente modelaciones numéricas, como les comenté, para predecir los distintos tipos de calidad de agua a futuro o cómo va a afectar este pasivo ambiental a una contaminación, a una eventual contaminación a un acuífero. ¿Ok? Pero hay un importante otro 20%, yo aquí con toda la perso digo 20-80%, esto me sale así como a bote pronto, pero incluso este 20% ahora es mucho mayor, dado que nosotros también hacemos estudios geoquímicos en salares. Si ustedes saben muy bien que el litio ya es bien famoso en la industria, cada día agarra más fuerza, nuestros proyectos son cada vez más en función de los salares, y el litio es un elemento, por lo tanto, todos los geoquímicos y los hidroquímicos tienen bastante trabajo en esto. ¿Ok? También temas operativos, como el precipitado de algunos minerales secundarios en bombas que no me van a dejar funcionar muy bien, porque voy a echar a perder de alguna forma bombas a través de y cómo se estudia y cómo se puede prevenir a través de la química. Encontramos soluciones para temas operativos. Contaminación de suelos, que también es un tema súper importante que se está abordando ahora, y en general todo lo que es hidroquímica. Recordar que la geoquímica, si tengo que definirla de forma rápida y simple, la geoquímica es
todos los procesos en que interacciona un sólido y un líquido, ¿ok? Por lo tanto, puede enriquecerse bastante lo que es el agua, pero también algunos procesos que van a afectar el sólido, ¿sí? En la interacción entre ambos. Mientras que la hidroquímica en general tiene más que ver con el enriquecimiento solo del líquido, ¿ok? Ya, entonces como les dije, vamos a enfocarnos en lo que es el drenaje minero o de roca, que puede ser alcalino y ácido. La mayoría de los yacimientos en Chile, dado que son pórfidos cupríferos, epitermales de alta, baja ley, etcétera, tenemos lo que es, y es un poco un dolor de cabeza, ¿cierto? Lo que es el drenaje ácido de roca, ¿ok? Tenemos estas imágenes que son bien ilustrativas, estos colores naranjo turquesa, ¿cierto? De las aguas en distintos sectores nos van a indicar, como mínimo visualmente, que algo le pasa a esta agua, tiene alguna característica. ¿Vale? Estos son todos precipitados de hierro, ¿cierto? Ferridrita, etcétera. O otros óxidos de aluminio, puede ser, etcétera, o de cobre también, que precipitan de forma secundaria en estos sectores. Por lo tanto, esta agua es muy probable que sea un agua ácida. ¿Ok? ¿Cómo se forman estos ambientes? Quiero aclarar que estos ambientes no solo se forman solo por, por temas antrópicos o temas mineros, sino que también solo necesitamos que un mineral sulfurado, como por ejemplo una pirita, ¿cierto? Que la pirita es el principal agente generador de acidez porque es el sulfuro más abundante en estos temas. Por lo tanto, solo se necesita que un sulfuro entre en contacto con agentes oxidantes, como por ejemplo el oxígeno, con agua o incluso con material biológico que pueda acelerar la oxidación de este mineral, va a formar hidrogeniones, que sería el H+, que sería una baja del pH, ¿cierto? Un pH relativamente menor a 5. Recordar que el pH neutro es un pH de 7. Por lo tanto, estamos buscando algún pH ácido menor, ¿vale? Dado que el pH ácido se vuelve, o sea, que el pH se vuelve ácido, se genera una serie de otros procesos donde se liberan metales, se le exhiban metales a la solución. ¿Y ahí? Por lo tanto, como les dije, uno de los principales responsables del drenaje ácido de roca o minero es la pirita. ¿Bien? Aquí tenemos las principales reacciones y justamente tomo la pirita al ser el más importante. Básicamente, esta ecuación es la oxidación de la pirita. Si ven, tenemos una pirita acá, un mineral, un mol. Aquí no me indica nada al lado de la F, por lo tanto, doy por hecho que es un mol de pirita que al entrar en contacto con el agua, H2O, ¿cierto? Y oxígeno, 3,5 de agua y 3,75 moles de oxígeno específicamente, pueden, como mínimo, generar acidez, generar hidrogeniones al sistema. 4 moles de H+, ¿cierto? Es la generación en sí es. Este es el pH ácido, prácticamente, que se ve de esta ecuación. Y además va a lixiviar sulfato, porque efectivamente se disocia esta molécula, este mineral, por lo tanto va a generar una pluma de sulfato y también va a generar otros minerales secundarios, como en este caso son un óxido de hierro, ¿ok? Una ferrihidrita, amorfa, pero una ferrihidrita, ¿ok? Precipitan minerales secundarios. El problema es que esto no es tan difícil de lograr. De hecho, todos los procesos mineros lo logran, porque sacan de su termodinámica, su equilibrio termodinámico, que está bajo la tierra, ¿cierto? Bien tranquilito ahí el depósito, la pirita prácticamente, y se lleva a agentes oxidantes como en la atmósfera. Y no solo en la pirita, sino que todos los sulfuros que pueden existir, como por ejemplo la arsenopirita, y aquí se complica porque tenemos arsénico ya en la ecuación, calcopirita, que también es secundario respecto a la pirita, pero hay mucha calcopirita también. Aquí se mueve el cobre, por lo tanto también vamos a tener enriquecimiento en cobre. La energita también tenemos también nuevamente este arsénico que es bien importante. La esfalerita, que es un metal también bien complicado, ¿sí? Que llega al agua, ¿cierto? Por lo tanto, la oxidación de la esfalerita, ¿cierto? Va a generar zinc, perdón. Y la oxidación también de la galena puede liberar no solo sulfato, sino que también plomo a la solución. Por lo tanto, estos son los principales procesos de la generación, por un lado, de drenaje ácido y la carga metálica a un posible acuífero, por ejemplo. ¿Ok?
Bien, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque efectivamente tiene que haber un equilibrio entre la productividad, el factor económico, que en el fondo es inevitable. En nuestro sistema actual, que todo el mundo vive, necesitamos un factor económico importante, pero tampoco podemos descuidar los impactos ambientales. Entonces aquí pongo este equilibrio que en el fondo, ¿a qué le vamos a dar más o menos? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema en función de la minería? Es efectivamente lo que estamos conversando. La minería puede causar, si no tenemos un marco legislativo importante, puede causar distintos tipos de contaminación, no solo pasiva, sino que también directa. Puede contaminar, por ejemplo, un lago, puede contaminar un acuífero, esto puede llegar al mar, puede generarse estos ambientes que van a ser tóxicos prácticamente a todo lo que es fauna, e incluso a los humanos. De hecho, sin ir más lejos, aquí tengo algunos ejemplos, como el arsénico liberado a través de agentes por un lado, porque pueden ser antrópicos, pueden ser mineros, obviamente, porque aceleran el proceso de acidificación y liberación de metales, pero también pueden ser naturales. Esto sin ir más lejos, en Antofagasta hubo mucha gente que se intoxicó con arsénico, producto de que, bueno, hay actividad minera en el sector, pero también la roca de caja está bien enriquecida en arsénico, por lo tanto, al estar en contacto con el agua de un acuífero puede contaminarse de forma natural. Pero en estricto rigor lo que nosotros buscamos es tratar de legislar y ponerle un poquito un stop tanto a las empresas como a los organismos que se hagan cargo de esto, porque puede traer distintos daños, no solo ambientales, sino que también pérdidas humanas y animales. Bien. Sin ir más lejos, acá tengo algunos ejemplos de los desastres naturales ya provocados por el hombre, de la acción antrópica. Tenemos esto que pasó hace 2014, ¿cierto? 2013, creo que fue en Canadá, se rompe una presa de esta Terrelae en lagos súper importantes y efectivamente causa mucho daño a la población. Lo mismo en esta imagen, si no me equivoco, esto es en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿ok? Desastres naturales por doquier, como no mencionar también el que pasó hace poquito en Brasil. No solo costó mucho remediar esto del factor económico, ¿cierto? Sino que también hubieron muchas vidas que se perdieron. Aquí un par de gráficos bien rápidos que nos dan cuenta que prácticamente y en función del tiempo, a medida que, a pesar de que tenemos mayor tecnología y tenemos mejores profesionales, aún así las tasas de mortalidad debido a que aumentamos la cantidad de relaves, en este caso son relaves o proyectos mineros, la tasa de mortalidad aumenta. Eso no puede ser, ¿vale? Entonces lo mismo acá. Tenemos un gráfico de que a medida que vamos depositando más relaves, se nos van fallando mucho más desde el punto físico y por lo tanto químico. Por lo tanto, hay algo que hacer, hay que seguir poniéndole este marco legislativo. La autoridad ambiental actualmente, y me consta, está mucho más encima de de toda la industria en general, por lo tanto, eso genera un equilibrio que esperemos que sea cada vez mejor. ¿Ok? ¿Qué pasa en Chile? Bueno, desde 1994, pues, anteriormente a 1994, los relaves, por ejemplo, me consta que bajo en los 90 incluso se vertían al mar. O sea, es algo que ahora uno no lo puede creer, pero sí, efectivamente, ¿vale? Pero desde el 94 hasta la fecha se han desarrollado diversas leyes que entraron en vigencia en función del tiempo y sobre todo el 2015 y 2014, ¿cierto? Que ya se comienza a hablar de la estabilidad, el concepto de estabilidad química como tal. Por lo tanto, aquí la autoridad se pone los pantalones y cada vez más se pone mucho más restrictiva. Por lo tanto, las empresas mineras también necesitan hacer más estudio y preocuparse de los residuos que están generando. Bien. Aquí están los objetivos de la ley de cierre, no va al caso, pero lo que es importante es el punto 4, que efectivamente asegura la estabilidad física y química de los lugares en que se desarrolla actividad minera. Entonces, eso es un hito bien importante que esta ley de cierre pone en marcha desde ese entonces y actualmente nos regimos por ella. ¿Bien? Y las exigencias técnicas. Hay un sinnúmero de guías que a nosotros nos dan el camino a seguir, cuáles son las buenas prácticas, cómo predecir y cómo contener lo que es el impacto generado por la minería, sobre todo el drenaje ácido y la contaminación de agua, ¿cierto? Por lo tanto, se las dejo aquí para que ustedes la tengan a mano y puedan ir y leer detalladamente lo que dice la autoridad respecto a esto. No solo son guías nacionales, sino que están la GAR, la MEM, todas estas guías que nosotros
bien las tenemos como siempre consideradas. Vale, entonces ya sabemos la importancia, sabemos de lo que estamos hablando, el enfoque que le estamos dando, entonces, ¿qué vamos a estudiar? Efectivamente, la minería genera pasivos ambientales, dentro de los cuales destacan los botaderos de estéril, los depósitos de relaves, los ripios o depósitos o botaderos de lixiviación o de ripios, ¿cierto? Los voy a explicar en detalle, pero quiero que ya lo tengan así como una pequeña pincelada y espero que también ya los conozcan algo. Botaderos de estéril, depósitos de relaves, ¿cierto? Que son bien típicos. Ripios o depósitos de lixiviados o de ripios, depósitos de ripios. Y finalmente todo lo que es las propias minas, el propio yacimiento que es explotado. Eso se le llama mina, que puede ser bajo un rajo abierto, ¿ok? O minería subterránea convencional. Todas estas instalaciones van a generar algún tipo de impacto ambiental, evidentemente, y todas relacionadas al drenaje de mina, que puede ser ácido o puede ser alcalino, pero vamos a estudiar a continuación el más común, que es el drenaje ácido con liberación de metales al ambiente. ¿Por qué lo estudiamos? Porque, como les dije al inicio, Chile es un país minero y no está exento de este tipo de residuos. De hecho, sin ir más lejos, tenemos un total de 740 depósitos de relaves, ¿vale? A lo largo de todo Chile, sobre todo concentrado en la zona central y en la zona norte, como ustedes ya bien lo saben. De estos 740 depósitos de relaves, solo 101 se encuentran activos, por lo tanto, solo 101 efectivamente se encuentran en operación y hay una industria o una compañía que es dueña de ese tanque. Otro porcentaje puede ser, estos 170 se encuentran relativamente, perdón, los 469, que es un número increíble, están inactivos. Eso quiere decir que es muy probable que algunos tengan, que se hagan responsables sus dueños o otros no, como son los abandonados. Los perros medio ladrones ahí, pero... Por lo tanto, este número es bien radical, dado que tenemos 170 relaves que no tienen dueño. Y el dueño va a ser el Estado. Por lo tanto, nadie se hace cargo y estos, como están en fase de cierre, ya están con procesos bien avanzados desde el punto de vista geoquímico. Aquí hay algunos tipos de elementos asociados a estos relaves. Espero notar las magnitudes de la cantidad de depósitos que tenemos en Chile. Entonces, nosotros lo que hacemos es prácticamente entender el funcionamiento de cada una de estas instalaciones y por lo tanto voy a ir explicándoles más o menos cómo se comportan cada uno de estos tipos de instalaciones. Por un lado tenemos lo que son los depósitos de relaves. Tenemos que en todos los depósitos de relaves más o menos tenemos una mineralogía enriquecida en azufre, por lo tanto tenemos altos contenidos de pirita. Creo que voy a cerrar un poco la ventana que la tengo abierta y vuelvo. Ya. Bueno, como les comentaba entonces, los depósitos de relaves, las características que tiene una granulometría muy fina, y esa granulometría, esos materiales finos, que se relacionan bastante a la arcilla o a los limos, tienen altos contenidos de azufre, por lo tanto tienen pirita en su composición. O sea, estos relaves tienen mucha pirita. Ya no tienen tanto cobre, porque es el rechazo de la parte, es como lo económicamente que no es rentable, ¿bien? Pero no significa que no sea reactivo. ¿Por qué? Porque tiene altos contenidos de azufre, ¿bien? Son depósitos, en general, los que se encuentran en Chile y los más antiguos son depósitos que tienen un contenido de agua bastante alto, de hecho cercano al 60-50% de agua, por lo tanto ya tenemos uno de los agentes oxidantes que es el agua, ¿cierto? Como podemos ver aquí en este modelo conceptual que hicimos, que prácticamente la gran magnitud o el gran grueso de los relaves se encuentra saturado, en condiciones de saturación. Eh, por lo tanto, ya al estar este depósito, estar en la superficie terrestre, ya va a generar alguna oxidación de estos materiales reactivos, por lo tanto, se puede generar acidez y por sobre todo se puede generar liberación de metales y sulfato al medio. ¿Okay? Acá tenemos un acuífero, tenemos distintas unidades hidrogeológicas y tenemos nuestra masa de relaves, ¿cierto? Depositada o suprayaciendo toda esta geología local.
¿Bien? Eso con los depósitos de relaves. Por otro lado están los botaderos de estériles, que al igual que un depósito de relaves son la fracción no económicamente rentable de otro proceso, prácticamente aquí se saca del rajo o del yacimiento o de la mina el 0,3% del, por ejemplo, un porcentaje de cobre que va con destino a botadero tiene que ser un porcentaje menor. En este caso me ha tocado trabajar con porcentajes de cobre total de 0,3 menor al 0,3% en peso. Por lo tanto, todo lo que es bajo ese porcentaje de cobre no es rentable económicamente y se pasa a llamar material estéril. ¿Ok? Por eso se llaman botaderos de estéril, porque el nombre estéril hace alusión solo a la parte económica, pero de estéril poco. ¿Por qué? Porque es un material muy reactivo que tiene mucho azufre, sulfato y algunos óxidos de hierro. ¿Por qué? Es un material minado. Entonces, este material se dispone en la superficie, ¿cierto? En cualquier tipo de suelo, sobre un acuífero. Por lo tanto, por ser tan reactivo y no necesariamente desde el punto de vista económico, sino que tiene mucha cantidad de pirita, este puede ser perjudicial y generar algún tipo de contaminación. Las diferencias con un depósito de relaves son obvias, las podemos ver acá. Tienen una granulometría mucho más gruesa, tienen mucho menos contenidos de agua, ¿vale? Esto tiene un agua a nivel residual, un 5% respecto a un 50%, hay una magnitud súper grande respecto a los relaves, por lo tanto, se puede manejar desde ese punto de vista, pero estos depósitos con alguna lluvia perfectamente pueden reaccionar y generar acidez y lixiviación de metal. ¿Ok? Acá tenemos los modelos conceptuales, lo podemos ver en detalle, y acá tenemos cómo se va depositando mediante camionadas a piso y cómo van creciendo estos depósitos. Además, tenemos lo que son los ripios de lixiviación. Estos ripios, que hace mención a la roca también, son otro tipo de recuperación de cobre. Normalmente son materiales que son óxidos de cobre, que vienen de las zonas más someras del yacimiento y por tanto el método para la recuperación de cobre es la lixiviación. ¿Okay? Se le aplica entonces a estos materiales, se les riega con un ácido, ya imagínense, ya la composición inicial del agua que va a tener este depósito o esta pila es un ácido fuerte que va a acelerar el proceso de acidificación de la roca, de oxigenación de la roca, ¿cierto? Y va a lixiviar el cobre que necesita la minería. Por lo tanto, se lixivia el cobre, lo captan en estas piscinas o en estos tubitos de abajo y se va directamente al otro proceso que ya viene siendo el electrowin y la obtención del cobre convencional desde el punto de vista de los óxidos de cobre. Por lo tanto, todos los desechos, cuando una vez que ya lixivio todo el cobre, todos los desechos de acá, que tienen esta solución ácida, y aparte tienen pirita, porque la pirita no se va en este proceso, se depositan en otros botaderos. ¿Okay? Entonces, por un lado tengo los ripios o los botaderos de ripios, y tengo las pilas de lixiviación que pueden tener algún tipo de fuga, por lo tanto, van a generar otro tipo de impacto. La granulometría también es bien parecida a lo de los botaderos, quizá un poquito más fina, media fina, no es como un relave, que eso es muy fino, es una masa prácticamente, esto no. Por lo tanto, una vez que ya se saque el material que nos interesa, puede contener trazas de material ¿no? de solución ácida, como también de cianuro, ¿okay? Si es que tiene algo de oro también, ¿okay? Entonces, acá tengo algunas imágenes y esto también son bien típicos en distintos procesos que existen en Chile. De hecho, inicialmente la mayoría de las empresas mineras tenían este tipo de recuperación de cobre. Ahora se pasan a la obtención del cobre mediante el concepto, mediante la concentración, la flotación, ¿cierto? Y se generan tranques de relaves. Pero también existen este tipo de depósitos. Y finalmente, ya nos dedicamos a lo que son los yacimientos. Hacemos también los modelos conceptuales, el funcionamiento, del yacimiento, vamos generando esto. ¿Me escuchan? Me dice que estoy con bajo internet. Sí, recién se pegó un poco, pero sí Ya, ahora sí, por lo menos yo sí, no sé los ya, demás. volví. Sí, se escucha perfecto. Ya, entonces, como les comentaba, cuando se va sacando material de un rajo, se va profundizando, ¿cierto?
a medida que vamos profundizando, vamos tocando distintos tipos de materiales y efectivamente en un pórfido cuprífero, por ejemplo, en las zonas más profundas ya se encuentran las zonas de los hipógenos primarios, la zona primaria, la secundaria, que tienen mayor cantidad de azufre, por lo tanto tienen mayor cantidad de sulfuros. Entonces, una vez que ya se cierra este rajo, o ya no necesitamos seguir profundizándolo más, en las paredes de los rajos quedan al descubierto y en contacto con la atmósfera estos sulfuros. Por lo tanto, se van a cualquier tipo de agua o agua subterránea que entre en contacto con esta, o lluvia que entre en contacto con estas paredes, va a generar un lavado de las paredes y va a acidificar el medio y se van a generar estos pit lake o lagos de rajo, ¿cierto? Que son bien típicos, que los que tenemos acá, de estos colores turquesa o rojo, que nos van a indicar visualmente que tienen un pH relativamente ácido y una carga metálica muy importante. ¿Okay? Bien, una vez que ya entendemos, a ver, dentro del modelo conceptual nosotros también tenemos que caracterizar este material, no sacamos nada como mirarlo desde lejos, por lo tanto hay que hacer muestreos. ¿Cómo se muestrea? Va a depender del tipo de instalación, acá tenemos unos testigos de sondaje, probablemente los yacimientos, estos se mandan al laboratorio, se hacen distintos análisis mineralógicos, químicos y se les llaman geoambientales, que son los ensayos ABA, donde se mide el potencial de generación de acidez, los NAC, etcétera. Los voy a nombrar, no voy a entrar en detalle, pero hay una serie de baterías que me van a identificar qué tan estable químicamente son estos materiales y la forma de saberlo es ir a muestrear. O sea, hay que sacar muestras sí o sí, ¿vale? ¿Qué otros tipos de formas de muestreo hay? Bueno, también se van a medir in situ los relaves. Existen relaves frescos, que son los que llegan a los depósitos. Vean, aquí este relave perfectamente es un río de relave que está en contacto con el material natural, ¿vale? Entonces, no hay ningún tipo de liner o carpeta que evite el contacto con un acuífero con el suelo virgen, digamos, ¿vale? Se muestrea directamente esto o también se puede ya mostrar in situ el depósito, ¿bien? Aquí los relaves están un poquito más oxidados, tiene menos agua, pero para hacer una correcta caracterización se tiene que hacer un buen planteamiento del muestreo, ¿ok? Acá tengo otras imágenes de distintos depósitos que perfora también muchas veces los relaves y se va recuperando el material, tanto de suelos como de relaves, y se envía al laboratorio o se hace un preanálisis para entender la química general de todas estas masas contaminantes. ¿Ok? ¿Vale? Este es un depósito, un proyecto bien ícono para nosotros porque este depósito se depositó sobre material salino, habían una alita, yeso, etcétera, por lo tanto, al infiltrar agua de los relaves, no solo se generaba acidez ni lixiviación de metales, sino que también disolvían los materiales salinos del suelo, por lo tanto existían asentamientos o subsidencias en el terreno. Fue un proyecto bastante completo que no es mucha química y con modelación pudimos tener muy buenos resultados. Y también tenemos todo lo que es lo relacionado a los suelos, las contaminaciones de los suelos, ¿cierto? Se tiene que muestrear también, aquí tengo algunos ejemplos también de remediación. Esto era un material, era agua que se le aplicó un carbonato o materiales calcáreos para hacer precipitar los metales, por lo tanto mejorábamos la calidad del agua. Aquí podemos ver todo este tipo de precipitados. Este era un profe, no sé si lo conocen, Carlos Ayora, un crack, esto fue en España. Por lo tanto, se hacen este tipo de remediaciones también, pero prácticamente no solo se muestra, sino que se hacen experimentos in situ a escala de campo. Esa era mi idea de mostrar esto. Y recordar que todos estos colores medio rojizos, medio turquesas, sí que ya no son es un primer indicador de que estamos en un ambiente ácido. Lo mismo estos precipitados de cobre o sulfato que tenemos acá también nos indican bastantes cosas. Una vez que estamos en terreno también tenemos algunos equipos bien interesantes que son bien rápidos, nos entregan la composición química súper rápido del material que vamos a analizar, por lo tanto, si pueden usarlo, utilícenlo, no solo para saber el porcentaje de cobre que me va a rentar la mina, sino que también para temas medioambientales, ¿vale? Entonces, con estas maquinitas, con estas pistolas FRX, podemos saber bastante en terreno y seleccionar el material más idóneo de mandar al laboratorio, porque recordar que el laboratorio es como hacerse exámenes con el doctor, nos indica qué le pasa al individuo, pero son bastante caros. Por lo tanto, hay que seleccionar bien la muestra, no hay que hacerse cualquier análisis, por lo tanto, si tenemos una buena caracterización en terreno,
vamos a tener buenos resultados de laboratorio y por lo tanto vamos a tener buenos modelos conceptuales. Aquí tenemos la gracia que tiene. Podemos hacer varias muestras diarias. Esto un poquito más vender nuestra pistolita que tenemos también, así que eso. Ya, entonces una vez que ya enviamos al laboratorio o ya tenemos seleccionado el material, viene una segunda etapa o tercera, como quieren llamarla, que son el envío de los ensayos. ¿Pero qué tipos de ensayos? Primero, les van a pedir siempre o van a querer saber siempre, desde el punto de vista físico y hidráulico, los análisis del material. Por lo tanto, siempre tienen que, cuando ya la tengo, hay que hacer como mínimo una granulometría, evaluar los grados de saturación, qué contenido de agua inicial tiene, qué contenido tiene después, etcétera. Propiedades geomecánicas, índice plástico, índice de huecos, porosidad, densidad, todo nos va a servir para generar buenos modelos conceptuales, ¿ok? Porque con eso vamos a acoplar la química con lo físico y lo hidráulico, vamos a tener buenos acercamientos y buenos resultados. ¿Okay? O sea, siempre hagan la batería, que se digan las guías también, pero también hagan ensayos que les sirvan. ¿Bien? O sea, no sacamos nada teniendo ensayos que no vamos a ocupar. Y por otro lado, el tema químico, que es el que nos compete, está, entonces, ¿qué ensayos tenemos? Tenemos diversos ensayos y cierto, las referencias nos dicen, oye, hagan tal cosa, hagan tal cosa, hagan tal cosa, pero tenemos que entender que tenemos que adecuarlo al problema, a estudiar. Como mínimo, aquí salen dos ensayos, uno que se llaman los ensayos estáticos, que dentro de los estáticos creo yo que están los mineralógicos y los químicos, si no hay gente que los separa, pero los ensayos estáticos son lo que dicen. Son una foto del potencial, de la potencialidad de generación acidez que tienen los materiales. Y por otro lado, se encuentran los ensayos cinéticos, que como ven ahí, no es que solo tenga movimiento, sino que es el factor tiempo. Dado que los estáticos son una foto, el factor tiempo no se estudia mucho. Sin embargo, considerando que el factor tiempo es un factor preponderante para el análisis de estabilidad química, también debiesen hacerse. ¿Okay? Entonces ahora los voy a explicar relativamente rápido, sé que voy un poquito pasadito el tiempo, pero ¿cuáles son los ensayos estáticos más famosos? Bueno, tenemos para caracterizar los sólidos, ¿cierto? Los materiales, que serían los ensayos ABA, los ensayos NAC. No sé si no lo han escuchado, pero se hacen siempre. Yo los recomiendo mucho, ambos. Si hacemos uno, yo recomiendo hacer estos dos. También están todo lo que es la composición elemental o roca total, que pueden ser FRX, ICP de masa, absorción atómica, etcétera. Otros ensayos más específicos son extracciones secuenciales, se atacan la muestra con distintos ácidos para ver la lixidación de distintos metales. Y lo que es mineralogía, ya sea ChemScan, difracción de rayo X, va a depender del tipo de material que queremos analizar. Y también, ¿por qué no?, las sales solubles que podrían existir. Y también en la fase líquida es súper importante analizarla, hacerle una química, un análisis hidroquímico, un análisis de lixidación, etc. ¿Okay? Es muy importante saber lo que le pasa al sólido, pero también lo que le está pasando al líquido, ¿okay? De forma estática o como foto. Ahora, un poquito los ensayos cinéticos. ¿Cuáles son estos? Bueno, hay algunos que son varios, pueden ser escalas de campo, etcétera, como tenemos acá, que se pone el material y se le va aplicando un líquido, ¿cierto? Una solución que va a reaccionar con el sólido y vamos a medir el agua lixiviada o el material lixiviante, que es una solución acuosa, lo vamos a medir y lo vamos a mandar al laboratorio. Entonces eso nos va a dar una idea de cómo esa agua en contacto con los materiales sólidos nos va a dar cuál va a ser el resultado. Entonces eso se hace en función del tiempo. Eso es en terreno, en escala de campo. Sin embargo, los laboratorios también están preparados y se hace este mismo ensayo, pero más estándar, que se llama test o ensayo de celdas húmedas. ¿Okay? Y el principal objetivo de ambos es estudiar la cinética de reacción de cada mineral, por lo tanto, qué tan reactivo va a ser esa muestra. Acá lo tenemos, y quiero explicar el por qué esto es interesante, porque efectivamente los estáticos, quizás cuando hagamos un estático nos va a dar información de los primeros días, porque es una foto. Pero en función del tiempo podemos ver que los procesos y por tanto la química resultante lixiviada o del sólido va a ir cambiando en función del tiempo. Por ejemplo, si vemos esta curvita azul, parte en un pH ligeramente alcalino, neutro ligeramente alcalino, cercano a 7.5, ¿cierto? Se mantiene durante más de 30 semanas igual. Sin embargo, ya luego en la semana 40, por ejemplo, cae repentinamente el pH, se vuelve ácido, por lo tanto, el factor tiempo acá es vital.
quizás no nos dimos cuenta con los ensayos estáticos, pero sí con los cinéticos nos dimos cuenta que efectivamente esta muestra tiene un potencial de generación de acidez muy importante. ¿Bien? Vale. Aquí no sé si se ve bien, pero dice modelación numérica. Luego de entender conceptualmente y de qué es desde el punto de vista químico e hidráulico, ya tenemos una concepción del problema de un depósito de relave, de un depósito de aire estéril, de un rajo, etcétera. Cuando ya entendemos todos los procesos o la mayoría de los procesos de forma conceptual, podemos acoplar este conocimiento a algún software que nos permita predecir en el presente y sobre todo en el futuro lo que le va a pasar a esa instalación y por sobre todo la cantidad de agua que va a filtrar esa instalación. ¿Okay? O sea, es un método predictivo que nos va a permitir después tomar decisiones, porque nosotros no podemos ver el futuro así como así, ¿vale? Tendríamos que vernos el tarot quizás, pero estos métodos nos indican, nos hacen entenderlo de forma, a través de cálculos numéricos, ¿cierto? Nos va a permitir entender qué va a pasar a futuro, ¿ok? Entonces, al momento del cierre, vamos a tener una idea, por lo tanto, vamos a quizás tomar buenas decisiones en el presente, ¿ok? Entonces se usa mucho, como les digo, y les vuelvo a recalcar, voy a ser bien majadero en esto, hay que tener un buen modelo conceptual. No sacamos nada pasándonos a la modelación numérica si no tenemos un modelo conceptual o un entendimiento cierto del problema. Una vez que ya tengamos buena información, entendamos el proceso conceptualmente, lo podemos pasar o acoplar a estos modelos numéricos. ¿Qué tipo de modelos numéricos existen? Bueno, existen modelos de flujo de agua, hasta el ModFlow, no sé si los conocen, que involucra los flujos de agua, etcétera. Pero también hay modelos de transporte, sobre todo de transporte reactivo, que involucran efectivamente la composición química. Entonces, el transporte reactivo toma un flujo de agua, lo hace pasar e interaccionar no solo por flujo, sino que químicamente con un material sólido y podemos ver distintos tipos de procesos y reacciones químicas asociadas a este funcionamiento. ¿Cómo se pueden representar? En la industria hay bastante, ¿eh? Hay de todo. Tenemos modelos de columna, imagínense que yo saco una columna imaginaria aquí del relave, la puedo representar perfectamente con la mineralogía, con el porcentaje de agua, con la química, etcétera. Por lo tanto, puedo generar un modelo de columna que va a ser bastante real y me va a dar una buena herramienta de gestión si es que quiero tomar buenas decisiones, ¿ok? Pero también podemos volcar este conocimiento a modelos 3D con distintos procesos que nos van a dar quizás resultados un poquito más robustos y mucho más acabados que nos permitan entender mejor el problema. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principales software? Bueno, esto es bien personal. Yo uso mucho personalmente el Flickr, no sé si ustedes lo conocen, pero el Flickr está aceptado por la mayoría de la comunidad científica. Es un software, un super software. Es bien simple desde el punto de vista del lenguaje de programación, pero es infalible en los temas químicos. Por lo tanto, el Frick se hace todo lo que es química y, como les digo, el mercado vende distintos tipos para el flujo o la hidráulica. Entonces aquí desde FAST, desde Hydro, desde ICP, desde Modflow, desde todo, lo importante es entender bien el funcionamiento conceptual para luego volcar todo este conocimiento al programa más adecuado. Como mínimo Frixe y como mínimo algún modelo de flujo para entender mejor el funcionamiento. Últimamente nosotros para responder de mejor manera a nuestros clientes o para entender mejor el problema, incluso estamos ocupando lo que es la plataforma ICP, que es la interfaz Console, que es un super software, modela todo tipo de física con Frix, ¿vale? Entonces, Console hace la parte de flujo e hidráulica y el Frix hace la parte química. Por lo tanto, la gracia de este software que involucra distintos tipos de flujo multifásicos, zona saturada, no saturada, transporte de oxígeno, ya sabemos que el transporte del oxígeno en este tipo de reacciones es fundamental, transporte de soluto en la fase líquida, transferencia de calor, interacciones químicas, etc. Entonces esto es como una especie de Ferrari que nos da respuestas mucho más adecuadas. ¿Ok? Bien, una de las principales eh, ventajas que tiene este software es que se adapta bien a los dominios, a las condiciones de contorno, a las geometrías. Como podemos ver aquí hay un muro, acá hay un depósito de relave con su geología abajo, lo veíamos al inicio, tenemos un muro de relaves, tenemos una cubeta, tenemos la malla del modelo, por lo tanto, es un software que es más boutique, que podemos refinar la malla en distintos tipos, podemos enfocar el programa donde queremos hacerlo, por lo tanto, esto ya no es una columna, sino que es algo un poquito más específico, por lo tanto vamos a tener resultados
más robusto, ¿ok? ¿Qué más tiene este software? Que como les digo, acá tenemos un ejemplo de un tanque de relave, ¿cierto? En función del grado de saturación. Podemos tener saturaciones variables y lo que resuelve Console Frixe es esto. Tenemos que ver cómo se va desaguando el depósito, ¿bien? Algunos software son mejores, otros peores. En este caso es un software bien robusto que nos permite este tipo de animaciones, ¿cierto? Y entender cómo se va desaguando en función del porcentaje de humedad este depósito de relave, ¿bien? Lo mismo para muros de empréstito, tienen otros procesos, otras físicas. Acá le aplicamos una especie de recarga de lluvia, rain, ¿cierto? En milímetros día. Podemos sacar estos valores de lo real, de campo, y podemos aplicárselo al modelo de esta forma. Podemos ver cómo va entrando el agua por acá arriba y cómo se va alojando acá abajo. Por lo tanto, nos da esta flexibilidad que es bien vistosa además. ¿Bien? También podemos calcular lo que es el punto de inflexión en este tipo de procesos del drenaje ácido, que es la penetración de oxígeno. Como ya sabemos, el oxígeno es fundamental y la mayoría de los software no lo hacen. ¿Qué hacen los otros software? Software no lo calculan, lo fijan solamente. Yo le digo, oye, el oxígeno penetró 10 metros y el software y la modelación me va a dejar fijo en la penetración de oxígeno en 10 metros. Sin embargo, este software me permite, a través de la física, calcular cuánto oxígeno está penetrando y por lo tanto, una vez que yo sé que si tengo un material reactivo y sé que estoy en presencia de oxígeno, ¿cierto? O de agua, efectivamente voy a ir disolviendo mi sulfuro, en este caso la pirita. Aquí tengo una animación que debido, en función de la penetración de oxígeno, voy a ir disociando este mineral o estos sulfuros presentes en los relaves y voy a ir viendo cuánta pirita voy disolviendo. Aquí tengo la fracción de pirita inicial, por lo tanto parto con un 1% casi de pirita, que es un porcentaje importante, y voy disminuyendo el sólido de pirita, voy disolviendo, y efectivamente voy perdiendo pirita sólida. Eso quiere decir que la pirita se va a ir a algún sitio, ¿vale? Entonces, la pirita en contacto con el ambiente, con factores oxidantes, va a ir disolviéndose, ¿ok? A medida que se va disolviendo la pirita, voy a ir, dado que es un proceso exotérmico, voy a ir generando calor. Por lo tanto, este software también me permite cuantificar cuántos grados Celsius voy a tener dentro de mi depósito. Voy disolviendo pirita, voy generando calor. ¿Ok? Y dado que estoy disolviendo pirita porque tengo mi sulfuro en presencia de oxígeno, voy a ir generando acidez, como lo vimos al inicio. Acá tenemos también en la imagen, justamente en las zonas que va penetrando el oxígeno, voy generando acidez. Bien, por lo tanto, ¿qué más se viene? No solo acidez, ¿cierto? Bueno, aquí podemos analizar en cualquier punto del depósito de relave, evaluar la química específica. Por ejemplo, estoy hablando en este punto, en el punto de salida, y veo que tengo pH relativamente muy ácidos, es decir, menores a 3 incluso desde el año 10. Por lo tanto, en mi estado actual, que en mi año 0, por ejemplo, puedo saber la química, la evolución química completa, incluso hasta 200 años después, 300 años después, va a depender del time step que le voy a aplicar al modelo. Como ya sabemos, en este caso, si se genera acidez, voy a poder lixiviar metales, que eso es lo que se evita en la industria, pero primero tengo que cuantificar. Entonces aquí tengo otro ejemplo, el mismo tranque de relave, pero con otro mineral. Estamos evaluando la calcopirita presente en el sector. Por lo tanto, la calcopirita, al estar en contacto con el agua, no solo genera acidez, como veíamos, no solo genera sulfato ni otros minerales, sino que también pone en solución el sulfato perdón, el cobre que se encuentra como mineral en la calcopirita. Por lo tanto, esta animación me muestra que la pluma de cobre es bastante importante, incluso mayor a 1 miligramo por litro. Yo creo que esto ya es cercano a 10 miligramos por litro y eso sobrepasa todas las normas. Si esta solución llega al acuífero, efectivamente estoy contaminándolo de forma importante. Y no solo el cobre, también podemos ver y cuantificar cuánto sulfato, qué pluma de sulfato estoy generando en mi acuífero a través de esta simulación. Estamos viendo que estamos por sobre los 5.000 miligramos por litro y una norma en cualquier país del mundo, más de 300 miligramos por litro, ya es un agua industrial y en ningún caso para riego, ¿vale? Entonces, los depósitos de relava efectivamente pueden generar bastante contaminación y no solo en los depósitos de relave, lo mismo puede pasar en un depósito estéril, etc. Entonces, para que ustedes tengan las magnitudes,
de cómo nosotros cuantificamos esto es a través de modelos numéricos sustentados con un modelo conceptual. Ya voy terminando, ¿eh? Acá tengo todos los analitos posibles, los enriquecimientos, no solo de sulfato ni de cobre, sino que están todos los metales que puedo obtener. Esto es en función del sólido inicial que le pongo. Si yo le pongo que tiene calcopirita, efectivamente voy a tener cobre. Si tiene pirita, efectivamente voy a tener sulfato y hierro. ¿Ok? Entonces, en función del sólido inicial, voy a tener estos resultados. ¿Cómo prevenimos esto? Bueno, ahí también, desde el 2015, salen distintas guías para la prevención, control y el tratamiento del drenaje minero, ¿vale? Se los voy a dejar ahí, se los puedo enviar también, pero esto está público. Tenemos distintas estrategias y medidas, no solo de mitigación, sino que también de prevención y control. Voy a hablar de algunas. Por ejemplo, está acá las listas enteras para la prevención y control, o sea, casi que en operación o casi cierre, pero no en abandono. Por ejemplo, el encapsulamiento del material reactivo. Si nosotros estudiamos desde la génesis del yacimiento qué material tiene más pirita y qué material tiene menos pirita, e incluso tiene carbonatos, yo puedo encapsular el material más reactivo desde el punto de vista del drenaje ácido y encapsularlo y dejar en las paredes, en la base y sobre este material que que me va a neutralizar la acidez. Por ejemplo, carbonatos. Entonces, si yo logro esta configuración en los depósitos, podría retener un poquito la acidez y también la carga metálica. ¿Ok? O también otra opción es dejarlo un poco, esto se llama, si no me equivoco, la disposición del material en función del material ácido. Si yo tengo un material ácido, ¿cierto? Un material pack de potencial de generación de ácido, con un material menos ácido. Por lo tanto, la mezcla o la disposición de estos materiales, si yo controlo la depositación en los depósitos, podría también disminuir este impacto. Por lo tanto, la mezcla de materiales ayuda bastante. Y otro punto importante de cómo prevenir, ¿cierto?, la generación de drenaje ácido es atacar los sulfuros a través de esta encapsulación, en este caso microbiana, la microencapsulación que hace que se forme un material que encapsule el propio sulfuro o el propio mineral de pirita. Eso hace que los agentes oxidantes no penetren en este mineral y no se genere acidez. Entonces, las guías proponen muchos métodos, de hecho voy sin ir más lejos, tengo barreras ya, cuando ya genero la contaminación, trato de atenuar con una barrera química, tengo una pluma de drenaje ácido, seguramente con unos carbonatos acá, con una barrera, voy a mejorar la calidad del agua, voy a tener otras opciones, ¿cierto? Como sería tapar un depósito estéril con material alcalino, como dice acá, que me va a disminuir el pH del agua también. Y como les digo, la industria propone muchas cosas, desde la osmosis, etc. Pero hay que entender que cada yacimiento, cada proyecto, se debe estudiar cuál es el método más adecuado. ¿Y cómo se estudia el método más adecuado? Mediante modelación, porque yo no saco nada proponer algo si es inviable económicamente. Por lo tanto, aquí entramos de nuevo en la modelación y también generamos este tipo de modelo, como por ejemplo el que veíamos inicialmente. Aquí hay un botadero estéril y se va a implementar el criterio de encapsulamiento. En la imagen superior tengo el botadero estéril en función de cómo se puede rellenar actualmente. Por lo tanto, en función del plan de llenado, voy a tener una distribución aleatoria del material. ¿Okay? Lo rojo es material reactivo, tiene mucha pirita o mucho sulfuro. Lo amarillo es moderado, pero también tiene. Y lo gris es no generador de acidez. No quiere decir que sea calcáreo o alcalino, pero sí no va a generar acidez. Por lo tanto, yo con una pequeña configuración en la operación, si yo encapsulo este material y le pongo sobre este material no generador, y mejor aún, si este material no solo no genera, sino que atenúa el pH, si fuesen calcitas, por ejemplo, o calizas, genial. Entonces, yo le puedo cambiar la configuración a mi disposición y puedo mejorar bastante el resultado final. Vamos a verlo en modelación. Efectivamente, esto, llevarlo al proceso es mucho más caro, pero como mínimo tenemos una idea para mejorar y mitigar este aspecto del drenaje ácido. Por ejemplo, sin encapsulamiento, puedo ver acá, esto es una modelación ya mucho más básica, se hace en Frixe y FAST, no es COMSOL, que el que veíamos recién, pero sin dudas sirve bastante. ¿Por qué? Porque me dice que sin encapsulamiento, si lo dejamos el material de forma aleatoria, a un año de modelación ya se está generando algo de acidez y a los 100 años de modelación el material que está
dispuesto aleatoriamente genera acidez. Tenemos pH 6, pH 3, pH amarillo en las zonas más superficiales. Por lo tanto, voy a generar un impacto. Sin embargo, con un pequeño cambio en la disposición del material, puedo retener la generación de acidez y puedo obtener pH relativamente mejores desde el punto de vista ambiental, neutros, por sobre todo, aquí incluso está alcalino, eso no es muy bueno, pero como mínimo no tengo pH ácido. Pueden ver las grandes diferencias solo desde el punto de vista de reordenar o encapsular el material reactivo. ¿Okay? Entonces, eso es una de las cosas que podemos hacer. Lo mismo con el cobre. Si nosotros sin encapsulamiento tenemos grandes plumas de cobre, ¿cierto? Mayor a 100 miligramos por litro de cobre, una magnitud, es impresionante la contaminación que puedo generar al medio y se me están generando incluso en la base. Por lo tanto, con este encapsulamiento o reordenamiento del material, mitigo bastante la situación. Pueden ver que en algunos sectores se me eleva un poco el cobre a 1 miligramo por litro, pero queda dentro del depósito. En ningún momento sale. De hecho, lo que sale es agua, pero baja en cobre. ¿Okay? Entonces, los resultados son bastante impresionantes, pero como les digo, hay que ver si esto es rentable llevarlo a la práctica. Y para terminar, finalmente aquí tenemos lo mismo. Tuvimos en Perú, uno de los proyectos en Perú, que diseñar un muro de relave en el cual teníamos material reactivo y material no reactivo y carbonatado. Por lo tanto, lo verde al diseño final fue, ok, encapsulemos el material reactivo acá adentro para minimizar el impacto generado por el drenaje ácido y tapémoslos con material en la base y sobre con material que no va a reaccionar. Le aplicamos los procesos de lluvia o de riego, ¿cierto?, que tenía este muro, mediante el porcentaje de saturación de agua, y prácticamente los resultados, si bien no fueron los mejores, previo a este reordenamiento teníamos pH mucho más ácidos. ¿Okay? Aquí podemos ver que el pH de salida mejora, quizás no visual, tenemos pH 6, 7, ¿cierto? Pero previo a este reordenamiento teníamos pH 3, 4. Por lo tanto, este es un buen acercamiento. Tenemos pH neutros casi en la totalidad de los resultados, y esto sin duda es un avance bien importante. Esto está hecho con el software que les dije que es un poquito más robusto, tenemos distintos materiales, etc. Y lo mismo pasa con el cobre y con el sulfato, si bien no logramos mejorar mucho la calidad, como mínimo lo mantenemos estable en el tiempo. Lo que no podemos hacer es que esto siga subiendo. Si se fijan, aquí estamos con pH, con sulfatos relativamente altos, 700, 900, pero inicialmente eran más de 5.000 miligramos por litro, por lo tanto es un buen acercamiento y una buena forma y mejora de gestión del material y por lo tanto formas de mitigar y disminuir impactos al medio ambiente. ¿Ok? Eso, yo creo que me alargué bastante, pido disculpas del caso, espero que le haya servido la información. Yo ahora dejo el micrófono abierto por alguna pregunta y vuelvo a pedirles disculpas porque me pasé mucho en el tiempo. No, no te preocupes, todo súper bueno, muy informativo, súper interesante todo lo que un hidrogeoquímico tiene que llevar a cabo para poder intentar como minimizar el impacto. No sé si es que los que están aquí tienen algunas preguntas. Quizás puedes empezar tú con algunas preguntas y después no dejarlo abierto al público. Yo igual tengo algunas para esto. Ya. Eh, ya, a ver, tengo, bueno, primero, si es que tú como científico consideras que las mineras, las empresas mineras están realmente interesadas de poder llevar a cabo todas estas prácticas, porque como bien dijiste, el costo obviamente se les eleva mucho, o si es que al final es un esfuerzo por parte de quienes realizan los estudios, pero que al final en quizá muchos casos queda ahí. Esa Mira, es una. sí, mira, te respondo al tiro. Sí están interesados en hacerlo. Ahora, el motivo final no lo sé, pero yo sé que sí porque o están preocupadas de mejorar el tema medioambiental o no van a poder funcionar, porque la autoridad ambiental llegó y les dijo, oye, por favor, desde ahora en adelante hagan tal cosa porque no pueden seguir contaminando. Entonces, como mínimo, a día de hoy,
las empresas mineras sí que están detrás de esto, necesitan este tipo de estudios. De hecho, me consta, en los últimos 5 años el nivel de estudio ha aumentado bastante. De momento tenemos bastante trabajo nosotros en esto, con lo cual a mi entender me dice que como mínimo están preocupados. Ahora el motivo final no lo sé, pero como mínimo es que sí, están súper preocupados. Ya, otra pregunta que tengo es si es que los estudios que se han realizado en esto, por ejemplo, en los relaves, eh, ¿se sabe cuánto están contaminando los acuíferos o cuántos de ellos están contaminando? Hay algunas fundaciones que, de hecho, la Fundación Relaves creo que se llama, que tiene un catastro de todos los relaves inactivos y que no tienen un dueño, digamos. No sabría decir cuál es la magnitud de la contaminación, pero todos los que se encuentran en operación, como mínimo, tienen que tener un plan de cierre. Por lo tanto, ahí la empresa minera, con los estudios de estos, se cuantifica la magnitud del impacto y ellos tienen que disponer recursos una vez ellos cierren, caso tal de que eso quede abandonado y el Estado tenga ese recurso. Por lo tanto, la empresa minera no solo se está preocupando, sino que pone el recurso para, primero, entender lo que tiene y luego para que el Estado se haga cargo de eso. O sea, parte de los procesos de la economía de la empresa minera va destinada a esto. Por lo tanto, como mínimo sé que cada empresa minera activa tiene que tener un plan de cierre y también tiene que generar este tipo de estudios. Ya, pero en ese mismo sentido, igual yo creo que ahí entra la conversación de qué tan efectivo es el proceso de cierre en las mineras, porque Exacto. porque yo Mira, recuerdo en una clase que no sé si fue de recurso energético o de minas, que el profesor ajá, decía que en realidad no se lleva a cabo en realidad en muchas empresas este cierre por el costo que conlleva, porque entiendo que el cierre al final implica que la zona en donde se trabajó tiene que volver a estar como estaba antes. sí. No, y en estricto rigor, la mayoría de los tanques, como vienen, están abandonados o inactivos, eso tenlo por seguro que no tienen un plan de cierre asociado. O sea, la mayoría ya no lo tenemos. Lo importante es que yo creo, ¿eh? Creo que en algún momento vamos a llegar y la tecnología nos va a permitir manipular estos relaves, en este caso, en este material de minado que es estéril o que no sirve, y que se pueda procesar de otra forma. ¿Ok? De momento no lo tenemos, es lo que viene, hay que ponerlo, por eso faltan profesionales. De hecho, tu pregunta es súper buena, porque en realidad no se sabe porque no hay profesionales que se dedican a esto. Somos súper pocos los que nos dedicamos a la geoquímica. Si tú te fijas, ¿cuántos grupos de geoquímica en distintas empresas hay? Te aseguro que no hay ningún ahora recién hay geoquímicos en la minería, me consta porque son mis clientes, más que nada. Pero, por ejemplo, donde hay geoquímicos son empresas consultoras, Arcadis, Anfos, WCP, Golder, etcétera. Ahí me consta que hay buenos geoquímicos, pero son tres por empresa, entonces esas personas no pueden cuantificarlo. Se pueden hacer cálculos gruesos, pero no se sabe. Entonces, creo yo que lo que nosotros debiésemos hacer es seguir formándonos y empezar no solo a pensar que nos queremos beneficiar económicamente. Yo no juzgo a nadie, ¿eh? Y a todos nos gusta ganarnos sus lucas, todos tenemos nuestras necesidades, pero creo que hay que darle una vuelta de tuerca, ir un poquito más allá y generar este tipo de estudios, porque en el fondo el impacto que estamos generando luego no nos va a dejar trabajar. Entonces, si no nos preocupamos ahora, creo que estamos a buen momento y la autoridad ambiental así lo ve y la empresa también así lo ve. Entonces, la interacción empresa, academia y política medioambiental creo que se está gestando de buena forma. Entonces, vamos para allá. Pero de momento no hay nada o no hay mucho. Ya, otra pregunta que tenía es con respecto que en un momento en el inicio tú mencionaste que como el desecho radiactivo, por ejemplo, de las centrales nucleares, lo que han estado haciendo es almacenarlo en zona, como en el subsuelo, ¿ya? Eso mencionaste, ¿cierto? Sí, sí. Ya, y Igual, claro, pero eso mi pregunta era, ¿eso no afecta también, no tiene un grado de contaminación el hacer eso? Porque recuerdo que una vez también vi un documental que no me acuerdo en qué país, lo que hacían era captar el dióxido de carbono de la atmósfera eso y hacen, eso sí, hacemos también. Eso también son, son, eh,
se busca una roca competente para guardar el CO2, ¿cierto? Y también generar un impacto. Perdona, te interrumpí. Si quieres continuar y te lo No, respondo, no, pero es dime. eso, en realidad, Sí, ¿cómo es? cualquier acción, o sea, partamos de la base que cualquier acción antrópica o que genere el humano va a generar un impacto ambiental o un impacto, ya sea ambiental o no. Ahora hay que poner el foco a qué ese impacto, qué magnitud de impacto es. Efectivamente, si nosotros guardamos residuos nucleares, vamos a generar un impacto, pero tenemos que asegurarnos de que sea de la mejor forma. O sea, ese residuo nuclear se tiene que guardar porque efectivamente ya estamos en eso, ya hay plantas nucleares, ya hay de todo, y tienen mucho más movimiento que lo que nosotros creemos. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos un material más idóneo, no lo dejamos en contacto con la roca, pero sí el almacenamiento tiene que ser adecuado. Luego se le genera otras cámaras de diversos metales o aleaciones, por ejemplo, no sé, voy a inventar, pero distintas aleaciones de distintos metales después se guarda en otras arcillas, por lo tanto, hay un sinnúmero de físicos, químicos, hidrogeólogos, geólogos, trabajando solo en estos temas que nos dan de cierta forma la seguridad de que eso va a quedar de buena forma almacenado. ¿Vale? O sea, no es que solo se deje en un granito compacto y que no vaya a haber fuga, evidentemente lo va a haber, pero aparte se le agrega algún otro tipo de material que logra contener bien estos residuos. Esa es nuestra pega, de hecho, buscar la mejor forma para almacenarlo. Aquí nosotros en minería también creo que estamos bien al debe, buscamos la mejor quebradita donde casi que pasa un río y la ponemos encima. Eso no puede ser, tenemos que darle una vuelta de tuerca a esto, tenemos que encontrar mejores lugares, tenemos que saber qué hacer con estos residuos. Ahora actualmente se me olvidó ponerlo acá, está súper de moda lo que son las tierras raras, ¿cierto? La economía circular. Es muy probable, y te lo digo porque lo entiendo un poco así, en estos tanques relaves precipitan metales secundarios de los cuales la basaluminita, etcétera, algunos oxidróxido de aluminio, tienen características económicas que de momento quizás no se ha estudiado, por lo tanto, ese también es el futuro, es ver cómo de esa basura le sacamos rentabilidad. Sin ir más lejos, hay muchos relaves que tienen porcentaje importante de cobre, por lo tanto podrían entrar en un reproceso o de hierro, ¿vale? Entonces, todo eso es el llamado que a nosotros nos toca, claro, cuantificar esto. A la generación anterior, de hace 10 años atrás, los geólogos ni les preocupaba lo que... O sea, les tocaba ir a ver cuánta cantidad de yacimientos o de cobre tenían para ver dónde explotaban mejor, pero ahora le damos otra derivada y es como, oye, ya, pues, pero ahora estamos viendo, cuantificando la contaminación. El día de mañana la gente va a tener que sacarle una rentabilidad a esa contaminación, o quizás a nosotros mismos, pero eso es un ciclo de aprendizaje y conocimiento, ¿ok? Entonces eso no va a salir de la nada. Ya, vale. Por el momento yo eso. Súper. Gracias. Gracias por tu pregunta. Más Y preguntas, más dudas, yo quejas. tengo Dale. algunas. Adelante, Yerko, por Primero que favor. todo, Nicolás, muchas gracias por la charla, estuvo súper interesante. Yo al menos nunca había visto estos modelos Espero que se haya así. entendido, porque de Sí, repente no, hablo muy rápido y iba medio urgido con el tiempo. Vale, súper. buenísimo. Nunca me había tocado ver estos modelos así que evolucionaban en el tiempo, iban mostrando, encuentro que son súper útiles. Y acá tenemos también algunos tesistas que están trabajando con contaminación ambiental, así que seguramente les habrán parecido también súper interesante. Con respecto a las preguntas, hablaste sobre drenaje alcalino y la verdad nunca lo había escuchado tan a fondo. Entonces quería saber como qué tan peligroso podría ser un drenaje alcalino, ya que vimos como los peligros, digamos, de un drenaje ácido y qué tan estudiado también está esto. Ya, súper buena igual. Mira, desde el punto de vista del peligro, es obviamente dónde queréis poner el foco. A mi juicio, esto se basa mucho en las normas que tenemos de calidad de agua, por ejemplo. Tú, sin ir más lejos, la NSH 1333 te indica que, voy a inventar los rangos, pero te indica que tú no puedes tener un pH más ácido de que 4,5, más bajo que 4,5, ni más alto que es 8. ¿Por qué entiendo el ácido? Porque puedo generar una carga metálica mayor. Pero sin embargo, si yo tengo un pH relativamente más alto, también puedo movilizar otros elementos como el arsénico, por ejemplo, o el manganeso. El arsénico y el manganeso se mueven o les gusta un poco
un pH más alcalino que incluso ácido. Por lo tanto, pueden generar lixiviación de ese tipo de metales que también son súper nocivos para la salud o para el medio ambiente. Por lo tanto, el drenaje alcalino es complejo desde ese punto de vista. Además, un drenaje alcalino va a aumentar las concentraciones de sulfato porque el sulfato te va a generar igual, no tiene que ver mucho con el pH. Si tú tienes un drenaje alcalino y no tienes mucho sulfuro, puedes tener sulfatos. No es necesariamente que tú tengas sulfuro y generar acidez, sino que tu yacimiento, que puede ser alcalino, puedes tener minerales sulfatados que te van a elevar las plumas la concentración de sulfato igual. Entonces, va a generar un impacto súper grande también. ¿Qué tanto se tiene estudiado? Se estudia de la misma forma que el drenaje ácido, solo que cuando te das cuenta que el drenaje no es tan ácido, la empresa puede decir, ah, mira, no estoy generando acidez, está bien, no estáis generando acidez, pero el sulfato donde está, lo está infiltrando igual. Por lo tanto, la autoridad que cada vez más competente, y eso me alegra bastante, porque les toca revisar lo que nosotros hacemos, se da cuenta, oye, ya sé que no estoy generando drenaje ácido, pero estoy generando un impacto igual. El sulfato lo estás metiendo igual al sistema. Entonces, hazte cargo también. Eso. Muchas gracias. Bueno, también tengo otra pregunta con respecto a que mencionaste que habían pocos profesionales de la geoquímica que se estaban metiendo a esto. Yo al menos considero que es fundamental que nosotros como geólogos y hidrogeólogos y todas las carreras afines empiecen a tomar lugar en todo esto. Entonces, como tú ya eres más experimentado en esta área, te quería preguntar, nosotros como recién titulados, que muchos van hacia allá, ¿cómo también nos podemos involucrar en esta área para poder aportar y hacer crecer también estos equipos de trabajo que ahora están al debe? Súper. A ver, no sé qué, mira, para mí esta área va muy de la mano con lo que es la hidrogeología. Si se fijaran, todo es en función de la hidrogeología. Ahora, como experiencia personal, tuve la oportunidad de tener un profe en la U, estudié en la Universidad de Atacama, no sé si lo dije, pero tuve la oportunidad de conocer la hidrogeología desde principio casi de la carrera. Me pude desarrollar como hidrogeólogo siendo estudiante todavía en una empresa minera, me acuerdo, Pucobre, ahí en Copiapó estuve. Por lo tanto, entendí súper rápido lo que es la hidrogeología. Creo que eso, como mínimo, para seguir este camino, tenéis que dedicarte a especializarte en hidrogeología, ¿vale? Hay varios diplomados, cursos de posgrado. No sé cómo están ustedes desde el punto de vista hidrogeológico en su carrera o en las diversas universidades. Yo ahora estoy haciendo clases en la Universidad de Atacama de hidrogeología, toco algunos temas de esto, pero como mínimo tenemos que ser fuertes en hidrogeología. Luego de eso, podemos ir especializándonos cada vez más en hidroquímica y finalmente pasar a lo que es la interacción del sólido con el agua, pero al final el agua tiene que estar sí o sí. Creo que esta especialización, más que estudiarla, es como es como aprender haciendo, ¿vale? Metiendo las manos, haciendo busquillas. Las guías que están acá, eso es lo que le quería decir, son súper, súper buenas. Súper buenas. La GARD, la MEN, son increíbles. Y la guía del Sena Femenino tampoco se queda atrás porque la sacan de todo eso internacional y lo plasman acá. Esto está disponible, entiéndanlo, léanselo. Hay mucha gente que se dedica a la geoquímica de forma autodidacta, se convierte en geoquímico. Yo tuve una especialización en Barcelona, en España, hice el curso de posgrado, hice el magíster de hidrogeología subterránea en Barcelona, y ahí hay un módulo de hidrogeoquímica que te enseña Fricks, etcétera. Y hay muy buenos hidrogeoquímicos también. Entonces, las formas están ahí, pueden tomarlas, pero sin duda el que quiere dedicarse a esto tiene que tomarse una guía, entender y luego empezar a trabajar en eso. Creo que a mi gusto la forma más fácil de aprender es haciendo. Tampoco hay una receta tan grande. Y a mi entender, la U de Chile creo que también tienen un diplomado de hidrogeología con alguna mención. Sé que los profesionales que salen de ahí también tienen una base buena en geoquímica, porque mi equipo de trabajo también son casi puros de cabros de ahí, así que nada, po. Y lo otro también, ir tocar las puertas con la persona nomás, mandar mail, decir, oye, una práctica y así. De hecho, los que estén interesados, ahí les dejo mi correo también, porque nosotros normalmente buscamos practicantes.
y así, y no solo en este caso Anfos, pero en otras empresas del rubro. Oye, ¿y Va a no, depender de usted. no buscan trabajadores? Sí, también, obviamente, ¿no? Sí, obvio que sí. Buscamos trabajadores, siempre, o sea, a ver, ya siendo geólogo y dedicándonos, especializando en lo que es hidrogeología, son pocos profesionales. Y ahora si quieres ir más allá, ser un geotécnico o un geoquímico, ¿cierto? O alguna especialización más, siempre van a requerirse profesionales. Entonces hay que estar atento a las publicaciones de esta empresa, conocer a alguien, preguntarle de qué se trata. Estas mismas instancias ayudan mucho, porque, por ejemplo, claro, yo me dedico a esto, soy director de proyecto y seguramente mañana necesite gente. Es súper importante juntar la academia con la industria. Y así es, pues, esa es la única receta que se me ocurre. O sea, el boca a boca, el interés, ser inquieto, no quedarse tranquilo, buscar práctica, etcétera. O sea, saber que nada es fácil y todo empezamos desde que empezamos un poco desnudos sin saber mucho. Entonces, hay que hacerse, hay que tener ganas y aprovechar las oportunidades, sí o sí. Buenísimo, gracias por tu respuesta. Y tengo la última pregunta, que encuentro que también es un tema súper delicado, lo mencionaste también, y como bien dijiste, existen estos botaderos o relaves que no tienen ningún dueño y nadie se hace cargo. Entonces, quería saber si es que existen como proyectos que está haciendo el Estado o organismos privados para poder remediar esto, ya que como no se le puede adjudicar a nadie esta responsabilidad, quería saber si es que alguien está como tomando la batuta, digamos. Mira, te soy sincero, no sé mucho, pero lo que sí sé es que hay una fundación que se llama Fundación Relaves, creo, que toma en conjunto con universidades. De hecho, siempre la Universidad de Queensland tiene una sede acá que se dedica a estos temas. Tengo varios colegas que estuvieron ahí, pero así como puntual que se estén haciendo cargo, lo desconozco. No te puedo decir que no, porque me consta que esta fundación se preocupa, etcétera. Yo de hecho me quería meter en algún momento, por cosas de la vida no he podido, no he encontrado la forma, pero, pero no sé muy bien si hay un proyecto específico. De repente Corfo saca proyectos para estudios, muchos tesistas lo hacen. De hecho, la mayoría de estos conocimientos vienen de tesistas que están saliendo de la U o toman un magíster y tienen fondos Corfo que les permiten hacer, en el fondo lo más caro es que, claro, tienes que pagarle a alguien que se dedica a esto y aparte tienes que pagar análisis y profesional competente, por lo tanto no es muy barato, pero efectivamente es mucho más barato tratar de prevenirlo antes que siga causando estos procesos de contaminación. Entonces, volviendo a tu pregunta, no lo manejo muy bien, pero sé que hay gente que tiene ganas y que se está dedicando a eso, ¿vale? No sé de forma puntual. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, me quedó todo súper No, claro. a ti, Yerko, gracias a ti. Y por ahora yo estaría con esas preguntas, así que si es que alguien más quiere preguntar, ya sea por el micrófono o por chat. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo me apego un poco a lo que dijo Yerko. Fue una presentación bastante buena, sobre todo en la parte de modelación, que es algo que desconocemos por lo general en nuestra carrera. Si bien el Frixie ya se conoce un poco más, pero el término de modelar todo este tipo de botadero o relave fue bastante nuevo para mí por lo menos. Y yo soy uno de los memoristas en este caso de geología ambiental que mencionó Yerko, pero más que no tanto ligado a drenaje ácido de minas, sino que más ligado al material particulado de las industrias como la refinería. En la Eh, polución, claro, en el claro. aire. Sí, y ahí va mi pregunta, porque si bien todo este material particulado que se emite de la industria, si bien se sedimenta, ya sea en cualquier terreno, también pues, es sedimentable en el agua. Entonces, eso también aumenta, en este caso, la contaminación en cationes totales. Entonces, quiero como, no sé si es la área que manejan, pero ¿hay forma de mitigar esta polución? Porque si bien Eh, del mismo botadero también se pueden desprender material particulado, pero sí, sí, ustedes ya totalmente. lo De hecho, tienen.
los relaves emiten una polución gigante. Mira, eso se cuantifica, primero que todo, es cuantificarlo. No sé si tú estás desarrollando algún software de modelación de aire, pero se conocen, yo no es mi expertise, pero sé que se hace. Al final la física o todas estas ecuaciones que vienen a sustentar estos modelos, me atrevo a decir que es la misma ecuación, solo que van cambiando, por ejemplo, en este caso en la permeabilidad, ahí va a haber un coeficiente de, qué sé yo, de aire, ¿vale? Pero más que nada lo mismo. Por lo tanto, yo sé que Comson lo hace, yo no lo hago. Hay gente especializada que lo hace, hay otras consultoras que lo hacen porque los impactos ambientales lo piden, ¿vale? Desde el punto de vista de la polución. Ahora, una vez que esto se sedimenta, como dices tú, ya pues, pasa a ser parte del suelo, por lo tanto, perfectamente se podría modelar con estos temas. No sé qué magnitud tienen desde el punto de vista, si tienen un tanque de relaves, obviamente el tanque de relave va a ser mucho más, la magnitud del tanque sólido, es mucho más que una fracción de eso que no sé, pues se ha hecho polvo y haya depositado. No lo hemos visto desde ese punto de vista, pero sé que se está haciendo en la industria y nada, lo que te recomiendo hacer es un poco quizás modelar alguna masa, alguna unidad de masa respecto a esta polución, porque en el fondo, ¿qué material reactivo es el que está en la polución? Me imagino que un ácido, un CO2, un dióxido, un monóxido, esos temas, ¿no? No, más que nada va ligado a las partículas como óxido de hierro, óxido de cobre que se generan. Entonces el Frixet te sirve también, Frixet te sirve, pero tienes que hacer un buen modelo conceptual, pues, si es que vas a modelar un sólido, no sé, Frixet no modela aire, obviamente, pero podrías quizás aterrizar un poco tu experimento a algo ya sedimentado y decir, oye, esto tiene cuantificar, llevarlo al laboratorio, no sé si tiene el laboratorio, y cuantificar cuánta cantidad de minerales existen en esa depositación, producto de la polución y luego tirarlo al Frixe y hacerlo reaccionar con agua. Lo que hace Frixe es hacer reaccionar un sólido o en realidad hacer todo en base a 1 litro de agua, ¿vale? O a 1 kilo de agua, ¿vale? Entonces toma el sólido y lo hace reaccionar con el líquido. Por lo tanto, quizás por ese lado podría hacer alguna reacción que te dé algún tipo de cuantificación respecto a la calidad que tú estás buscando, ¿vale? Eh, ¿Ustedes conocen Frixe? ¿Han tenido clases de Frixe, algo así? Sí, sí, lo ¿Lo manejaba, ocupan en la universidad? claro, Vale. sí. Vale, entonces, yo creo que ahí haciendo, porque Frixe tiene bases de datos bastante amplias que te va a permitir ponerle la masa que tú quieras o el mineral que tú quieras. Vale. Tengo una última pregunta, sí, pero con respecto al Sí, equipo. porfa. Es respecto a la pistola FRX. Ujú. Eh, este es como, más que nada, entrega una composición elemental, pero es un instrumento que se tiene que apoyar con otro equipo Sí, o... totalmente sí. A ver, lo que te entrega, primero tiene que estar bien calibrado. Esto lo sé porque la compramos hace poco. Pero es súper bueno como algo complementario al laboratorio. O sea, tú tienes que ir, primero un mapeo visual, eso es lo primero, que se hace todo con la lupa, ver qué minerales hay, etc. Luego le pegáis el pistolazo y ves si te hace sentido respecto a lo que tú estás viendo. Va a haber minerales, los minerales se componen de elementos y eso es lo que tú vas a ver reflejado en tu análisis. De hecho, no van a tener todos los elementos, van a tener los elementos, los livianos no los lee, el litio, etcétera, no los lee, por lo tanto, el sodio tampoco parece. Por lo tanto, solo va a tener elementos un poquito más pesados. ¿Es una buena herramienta? Efectivamente, porque entre mandar un azufre mayor a un azufre menor, porque el azufre te lo da, yo tomo el mayor y lo mando al laboratorio. Entre estar adivinando y que el laboratorio te diga qué muestraste, es un muy buen método para saber qué enviar. ¿Ok? Es un respaldo o es un complemento a tu muestreo. ¿Ok? O sea, y no siempre se queden con un método. Lo ideal es hacer más métodos para poder contrastar. Nosotros, ¿cómo lo contrastamos? Con el FRX, lo contrastamos con un ICP, por ejemplo, o una absorción atómica que te entrega más o menos los mismos elementos y ahí ya tiene una comparación. No lo puse, pero tenemos nuestro pistolita funciona bien porque nos da más o menos lo mismo que nos dice el laboratorio, que es tu respaldo, porque tiene certificación. ¿Ok? Entonces mi mensaje es no siempre hacer un método, sino que tener un grado de comparación con algún otro. Gracias. Me pareció bastante A ti, a ti. interesante esa pistolita. Gracias.
Sí, bueno, se ocupa bastante, sobre todo en esto, pues, en ver dónde está la beta, dónde está el cobre más alto. Se usa en exploración y en producción, pero ahora la estamos reinventando a lo que es medio ambiente, geoquímica medioambiental. Gracias, Nicolás. Es todo por Sí. mi parte. No sé si es que alguien más tendrá alguna pregunta. Hola, 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 ¿se escucha bien, cierto? sí, súper. Bueno, yo que también quería sumarme a las palabras de mis compañeros, de que la charla estuvo súper interesante. Yo soy alumna de tercer año, por lo tanto, muchos conocimientos técnicos con respecto a lo que hablaste no tenía, pero lo entendí todo, todo lo que hablaste yo lo entendí. Y mi pregunta va enfocada a que, por ejemplo, hablaste mucho de los relaves y yo quería saber si dentro del todo el proceso minero, lo que conlleva desde encontrar los yacimientos hasta ya los planes de cierre, como hablaban, los relaves serían el mayor contaminante dentro de estos procesos o también hay otros tipos de contaminación, digamos, lo que más contamina dentro del proceso, porque a las mineras efectivamente como que las están obligando a disminuir su contaminación, Ujú. pero creo que no solo en términos de desechos de relave. Entonces eso quería saber si hay como, em, si los relaves son como la mayor contaminación que puede producir una minera. Gracias por tu pregunta, Beatriz. A ver, es probable que los relaves, a ver, es que lo que pasa es que los relaves ocupan superficies súper grandes, entonces visualmente, si tú te vayas desde un avión, sabes dónde están los relaves, Chile. Entonces, obviamente eso capta la atención. Otro factor que, ¿por qué se apunta más a los relaves? Porque tiene más contenido de agua. Si se ven aquí, el mayor contenido de agua son los relaves. Por lo tanto, si ves un botadero estéril, quizás no tiene mucho sentido a menos que pase un evento de lluvia importante y esto se lixivie y te genera algún tipo de contaminación. Por lo tanto, sí, los relaves son súper mal mirados porque generan polución, como decía recién Moisés. Se genera mucha contaminación asociada. Puede contaminar mayores extensiones de área, no solo el suelo, sino que también los acuíferos, ríos, etcétera. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que lo más fuerte y el pasivo ambiental más importante de la minería son los relaves, pero también todo lo que estamos viendo aquí, porque, como te digo, esto es una contaminación directa. Así que a ti se te rompe aquí se supone que para recuperar el cobre tienes bien impermeabilizado, pero si se te rompe un poco eso, estás aumentando el proceso ya de lixiviación porque estás lixiviando a propósito. Entonces, si se te rompe eso, va a generar una contaminación súper importante. Nos estamos estudiando en algunas quebradas que hay depósitos de lixiviados, pero esto está en fase de operación, por lo tanto la empresa puede hacerse cargo rápido de eso o bombear pozos, sacar esa agua, etcétera. Lo mismo con las minas y los rajos. Hemos visto que ahora, por ejemplo, en Tierra Amarilla se produjo un socavón. Eso es producto porque el acuífero detrítico se juntó con la roca y generó a través de a través de falla una conexión hidráulica y generó este desprendimiento de tierra que es impresionante. Por lo tanto, la minería en sí es invasiva, evidentemente, genera impacto. Y también te lo dice lo que se ve, lo que vende. Por ejemplo, si yo veo un tanque de relave, pero y el rajo está más arriba en cordillera, quizás no lo veo tanto, pero el tanque de relave lo puedo tener más cerca, porque tengo que tenerlo cerca de un puerto, por ejemplo. Entonces, cuando se mete la tele, cuando se mete el Ministerio de Salud, etcétera, queda un poco la embarrada porque los focos son lo que te va a indicar o te va a apuntar a, mira, la minera está dejando la embarrada, etcétera. Si esto lo podemos manejar bien, yo me atrevería a decir que la empresa minera, por ejemplo, me voy al otro lado, desde el uso del agua, la empresa minera, dado que tiene tanque de relave, no utiliza tanta agua como se uno piensa. O sea, es una de las industrias que utiliza menos agua porque se recircula. Pero sí que se generan visualmente estos impactos ambientales y no solo visuales. O sea, es cosa de cuantificarlo y efectivamente la minera genera pasivos ambientales bien importantes. ¿Ok? Y a mi juicio sí, los tanques de relaves son más que cualquier otra instalación y es la basura que no sabemos dónde botar. Por lo tanto, sí,
creo que son los más incidentes en este tipo de impactos ambientales. Eso, no sé Muchas si gracias, aclaré. dijo Beatriz. Vale, no, gracias a Sí. ella. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Moisés dice si es que puedes dejar el contacto, tu correo en el chat. Sí, obviamente. Si sé cómo escribir, lo dejo nomás, pero acá. A ver, les voy a dejar el de institucional. Y por cualquier cosa les voy a dejar el privado también. No quiero decir que me vayan a desligar, pero uno nunca sabe. Así que ahí este lo uso mucho más. O sea, lo Ya, uso muchas de forma personal, pero cualquier cosa. Ambos son válidos, así que me avisan ahí cualquier cosa. ya. Oye, voy a ponerle stop a la grabación más que nada. O al cortar se va a cortar solo. Eh, pueden ser de las dos maneras, Ya pero mejor puedes que ya cortemos. ponerle pausa, sí, sí. Vale. Eso entiendo que, no sé si es Voy que a me va a poner, llegar a mí la grabación o si es que voy te a va a poner llegar a... stop recording, ¿ok? Ya.